El 24 de mayo de 1970, la Unión Soviética inició un proyecto que se conocería como el sondeo superprofundo de Kola. Aunque hacía tiempo que se había abandonado, el agujero sigue existiendo hoy en día y mide unos 4.000 pies de profundidad. Ya sea por investigación o por lo que se diga, el sondeo de Kola no es la única vez que Rusia excavó más de lo debido, y todavía hoy se pueden encontrar varios pozos, desprotegidos en el desolado páramo ruso. El mayor error de mi vida es haberme metido en uno de estos agujeros. Hace un año, mi trabajo me llevó a un pequeño pueblo pesquero ruso situado en Siberia. Es un lugar minúsculo, poblado por no más de 200 personas, la mayoría pescadores o cazadores. No era la primera vez que ser científico me metía en situaciones extrañas. Soy geólogo, lo que no es importante para el propósito de esta historia, pero tengo experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en Estados Unidos. Mis conocimientos de ruso eran menos que satisfactorios y, teniendo en cuenta que solo 2 personas de mi equipo hablaban inglés en el pueblo, fue como mínimo un reto. Sin embargo, el espíritu adecuado y la voluntad de compartir una botella de vodka. Eran algunas de las personas más amistosas que había conocido en toda mi vida. Disfruté especialmente de la compañía del único policía del pueblo que hablaba al menos un nivel básico de inglés. Su trabajo consistía sobre todo en acompañar a la gente a casa después de haber bebido demasiado, aunque a menudo participábamos en la bebida, en lugar de impedirla. Huelga decir que enseguida nos hicimos buenos amigos. Nos divertíamos bastante en un mundo tan extraño, apartado de la civilización. Al menos así fue hasta el 9º mes de nuestro despliegue. La hija de 7 años de uno de los lugareños había desaparecido. Se llamaba Darla y había estado en un avión con sus amigos en los alrededores de un viejo edificio abandonado que se creía que era un silo de la época soviética. Toda la estructura llevaba casi 40 años cerrada y olvidada, pero a los niños les encantaba pasar el rato en la zona. Aquel día, el silo estaba abierto. Las puertas estaban derribadas, lo que reveló una gran sala llena de equipos antiguos y un gran agujero oscuro en el centro. El agujero medía unos 15 metros de diámetro y se desconocía su profundidad. Había una plataforma elevada básica en el centro del agujero, como algo utilizado para descender mentes. Lo único que se veía era una oscuridad infinita que se adentraba en el abismo, y Daria había caído en ella. Inmediatamente supe en mi corazón que la caída la había matado. Una caída tan profunda, incluso en el fondo, era un charco de agua. Sería letal. Los otros niños insistieron en que Dariet había pedido ayuda. Después de caer en el agujero, lo que dio falsas esperanzas a la aterrorizada madre, era la primera vez que veía a Vahim trabajar eficazmente para organizar una operación de rescate. Pedir ayuda oficial tan lejos era una tarea inútil. Aunque enviaran ayuda, llegarían demasiado tarde. Como tenía cierta experiencia en ese campo, además de primeros auxilios básicos, me ofrecí voluntario, al igual que uno de mis compañeros, Stanley. Mientras los mecánicos intentaban reanimar la vieja maquinaria, incluido el ascensor, yo até una plomada al cabo con la esperanza de medir la profundidad. El cabo no era lo bastante largo para determinar dónde estaba el fondo, aunque las cuerdas más largas combinadas medían casi 1000 pies. Al cabo de un par de horas, los mecánicos anunciaron que el ascensor estaba listo, pero que habían encontrado una especie de traje protector. Según los pocos documentos encontrados en la instalación, la presión atmosférica era bastante alta y la temperatura alcanzaba los 150 grados Fahrenheit. Supe entonces que no recuperaríamos más que el cuerpo de una niña para que la familia lo enterrara. «Perilla, ¿estás lista?», nos preguntó el equipo. Los trajes estaban mal ajustados a nuestras figuras poco entrenadas y rozaban en lugares que no sabía que era posible. Entramos en el ascensor, que estaba protegido por una jaula de metal oxidado llena de agujeros.
Solo nos dieron un walkie-talkie para comunicarnos con la gente de la superficie, además de unas viejas linternas. «Estamos listos. Bajadnos», dijo Stanley. Los engranajes de la plataforma del ascensor empezaron a girar. Un sonido metálico resonó en la sala del agujero. En el ascensor había una pequeña pantalla con números que indicaban la profundidad. Era un proceso insoportablemente lento, no más de 1 pie por segundo. Sin embargo, el cambio de atmósfera era inminente. Descendimos 30 metros. La oscuridad ya nos envolvía, y las débiles linternas que habíamos traído apenas nos proporcionaban consuelo. «¿Crees que esto es oscuro? Espera a ver el invierno en el pueblo», dijo Vadim con su habitual humor aburrido. Stanley y yo nos echamos a reír. «¿Podrías comprobar si le funciona la radio?», le pregunté. «Funciona». «No te preocupes», respondió. 500 pies. El walkie sonó por primera vez desde su descenso, hacía casi 10 minutos. El ruso era pesado, y la estática lo hacía incomprensible para un novato como yo. «¿Qué ha sido eso, Vahim?», pregunté. «Oh, acaban de preguntar a qué profundidad estamos. ¿No deberíamos poder oírles hablar? ¿Estábamos a solo 500 pies de profundidad?», preguntó Stanley. «Sí, aquí hay algo extraño», dijo Vadim. Aparte del zumbido eléctrico del antiguo ascensor y el sonido de Stanley moviendo nerviosamente su peso, no podíamos oír el parloteo de la gente justo encima de nosotros. «Muy extraño», murmuró para sí. Algo en Vahim parecía raro. Nunca lo había visto tan preocupado. «Chicos, ¿soy yo? ¿O está haciendo mucho calor aquí?» «Sí, ya estoy sudando la gota gorda», respondí. «Millev tipo Megite», una voz suave gritó desde el escritorio de abajo. «¿Habéis oído eso?», pregunté. «¿Oír qué?». Alguien pidió ayuda desde abajo. «No he oído nada». Me llevé un dedo a los labios, haciendo un gesto de silencio mientras escuchaba atentamente. Entonces volví a oír la voz. «Socorro». La misma voz, pero un poco más alta. Ahí estaba otra vez. «Sí, la he oído», Vadim dijo. «Un momento». «¿Pidieron ayuda?». «Sí». «¿Tú también lo oíste?». «Por supuesto, pero fue en inglés. No era raro que los niños aprendieran 1 o 2 palabras en inglés mientras estaban de visita. Pero esto no era eso. No tenía sentido que una niña conociera esa palabra, no en una pequeña aldea siberiana». Vadim llamó a la voz, pero nadie respondió. «Maldita sea. ¿Podemos hacer que esto vaya más rápido?». Había pasado más de 1 hora y aún no veíamos el fondo. Había pasado bastante tiempo desde que oímos la voz y el calor me había provocado un dolor de cabeza punzante. Si alguien hubiera gritado desde el fondo, ya lo habríamos alcanzado. «Chicos, veo una luz», anunció Vahim. «¿De qué estás hablando de una luz en el fondo?». Miró. Saltó frenéticamente arriba y abajo mientras señalaba hacia la oscuridad de abajo. «Ahí no hay nada, Vahim», dijo Stanley. «¿Cómo no lo ves? Hay mucha luz». Miré a Stanley confundido. Lo primero que pensé fue que Vahim se estaba volviendo loco debido al calor y a la oscuridad a 5000 pies de altura. Ninguno de nosotros había dicho una sola palabra desde que Vahim nos había hablado de la luz. Nuestro estado de ánimo descendía mucho más rápido que el ascensor y, para colmo, el dolor de cabeza casi me estaba matando. De la nada, el ascensor dejó de sacudirse violentamente. En el proceso me tiró directamente al suelo y quedé inconsciente en un instante. Pasaron unos segundos mientras volvía en mí y vi a Stanley tumbado de cine a mi lado. Vahim, sin embargo, no estaba por ninguna parte. «Stan, ¿estás bien?», le sacudí el hombro. Gruñó mientras se incorporaba. «¿Qué demonios acaba de pasar?». «No lo sé, tío, pero Vahim se ha ido». «No lo sé, tío, pero Vahim se ha ido». «¿A dónde se ha ido?». «No lo sé. Simplemente desapareció». Miramos a nuestro alrededor y no había forma de salir del ascensor. Aunque había algunos agujeros en la jaula de metal que nos rodeaba, seguiría siendo imposible para un hombre grande como Vahim
atravesarla. He encontrado el walkie, dijo Stanley. Intenta llamar a la superficie. Pidió ayuda, pero la única respuesta fue estática. Intentamos llamar a Fahim, pero estaba muy lejos. El ascensor empezó a descender de nuevo. Al diablo con esto, volvamos a subir, suplicó Stanley. Pulsé algunos botones del panel. ¿Cómo se han roto los controles? Solo funcionan los de la superficie. Empezó a gritar a los de arriba para que nos trajeran de vuelta, pero ambos sabíamos que era imposible que nos oyeran hasta aquí abajo. 10.000 pies. Habíamos tardado más de 4 horas en llegar tan profundo. El calor empeoraba a cada metro que descendíamos. Ya me desmayé un par de veces por deshidratación, a pesar de haber traído una gran cantidad de agua. ¿Por qué no nos han vuelto a subir todavía?, preguntó Stanley con voz débil. Era bastante mayor que yo, así que se estaba deteriorando rápidamente por el calor. No lo sé. ¿Es posible estar tan abajo? Stanley no respondió. Había caído inconsciente, pero me faltaba energía para despertarlo. Yo mismo estaba a punto de desmayarme por 9ª vez. Fui sacudido de vuelta a la conciencia por lo que sonaba como un canto. Era lo más hermoso que había oído en ruso, y no entendía de qué se trataba, pero era tan sereno, tan puro. «¡Stanley!», grité con mi voz desvanecida. «¿Lo oyes? ¿Quién canta?», murmuró, medio dormido. Una luz apareció en las profundidades y el canto se hizo más fuerte. «La veo. La luz», dijo. El ascensor se detuvo una vez más. Stan se había ido, igual que Fahim. Se había desvanecido en el aire, pero la luz seguía siendo la hermosa y cálida luz. Empezó a moverse hacia mí, y cuanto más se acercaba, más en paz me sentía. La luz ascendió hasta que no vi nada más que el brillo que me rodeaba, y entonces ya no había nada. Una semana después me desperté en un hospital. Un par de cazadores me habían encontrado en medio del bosque, en el este de Rusia. No tenía documentación ni pruebas de quién era, y según afirmaban, mi historia no cuadraba. Según los registros públicos, no existía tal agujero, lo cual no me sorprendió mucho. Pero cuando indagué más, me di cuenta de que el pueblo en el que había permanecido la mayor parte del año ni siquiera aparecía en el mapa. El calvario había hecho mella en mi mente, dejando varias lagunas en mi memoria. Aunque podía recordar algunos números de teléfono de mis colegas cuando les llamaba, todos estaban desconectados o eran de personas completamente ajenas. Tras una larga investigación, me permitieron volver a Estados Unidos con un documento de viaje de emergencia. Mis huellas dactilares coincidían con cierta documentación de mi existencia, lo que ayudó a no tener antecedentes penales. Cuando volví a casa, descubrí que mi casa era propiedad de otra persona, y lo había sido durante al menos 10 años. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo que había pasado, pero algunos cambios eran demasiado grandes para ser una horrible coincidencia. Aparte de los cambios personales que he experimentado aquí, ni siquiera la historia del mundo coincide con lo que recuerdo haber estudiado. La geografía es muy diferente. Caray, falta un continente entero en el mapa. La negación es una herramienta poderosa. Tardé meses en aceptar un hecho tan simple como complicado. Este no es el mundo al que pertenezco.